Bienvenidos al Mundo del Mate, el podcast donde exploramos la historia, la cultura y los secretos de una de las infusiones más populares de América del Sur. Hoy hablaremos sobre la yerba mate, una planta con una historia fascinante y una presencia inigualable en la vida de millones de personas. ¿Qué es la yerba mate? La yerba mate, conocida científicamente como Ilex paraguariensis, es un árbol nativo de América del Sur. Crece principalmente en Argentina, Paraguay y Brasil, y de sus hojas y ramas se obtiene la infusión que conocemos como mate. El mate es más que una bebida. Es una tradición, un símbolo de encuentro y un pilar en la vida cotidiana de muchos. Pero ¿sabías que en sus orígenes el consumo de la yerba mate estuvo prohibido? Más adelante hablaremos de eso. Historia de la yerba mate. El consumo de yerba mate se remonta a los pueblos originarios de la región, en especial los guaraníes y los caingan. En un principio, masticaban las hojas frescas y con el tiempo desarrollaron la infusión que hoy conocemos. Con la llegada de los colonizadores españoles y portugueses, la yerba mate fue ganando popularidad, pero no sin polémica. A finales del siglo XVI, algunas autoridades la consideraron un vicio peligroso e intentaron prohibir su consumo. Sin embargo, la tradición se mantuvo viva y con la llegada de los jesuitas se convirtió en una de las principales actividades económicas de las reducciones. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, la producción de yerba mate sufrió un declive. No fue hasta finales del siglo XIX cuando el paisajista Carlos Thais logró descubrir el método correcto para germinar sus semillas, permitiendo la reactivación de su cultivo a gran escala. Producción y consumo actual. Hoy en día, Argentina es el mayor productor de yerba mate, seguido de Brasil y Paraguay. Se estima que Argentina produce más de 700.000 toneladas al año, representando más del 50% de la producción mundial. La yerba mate se consume de diferentes formas. Mate tradicional, con agua caliente y una bombilla. Tereré, típico de Paraguay, se prepara con agua fría y hierbas. Mate cocido, una versión similar al té, muy popular en Argentina y Paraguay. Curiosamente, el mate no solo es popular en Sudamérica. Siria es uno de los mayores importadores de yerba mate debido a la influencia de inmigrantes que llevaron esta tradición al Medio Oriente. Propiedades y beneficios. La yerba mate no solo es una bebida social, sino que también tiene múltiples beneficios para la salud. Contiene cafeína, teobromina y teofilina, lo que le da propiedades estimulantes similares al café y el té. Además, es rica en antioxidantes y se ha estudiado su potencial efecto anticancerígeno. Sin embargo, el consumo excesivo puede causar efectos negativos, como insomnio, problemas digestivos o alteraciones cardiovasculares, por lo que se recomienda moderación. Y así terminamos este primer episodio del Mundo del Mate. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y compartirlo con otros amantes del mate. Hasta la próxima y que no falte el mate.